Bienvenidos a Mad Podcast, donde hablaremos de marketing, advertising y vamos a ver hasta dónde nos dejan llegar los de legal sin que nos echen la bronca. Bienvenidos al quinto episodio de Mad Podcast. Soy Ricky Pombo, Head of Brands para Europa de Sammy Road, y hoy estoy acompañado de dos grandes compañeros. Uno de ellos colaborador puntual conmigo, es nuestro primer invitado externo y un auténtico placer contar con vosotros. Creo que el episodio de hoy va a estar muy entretenido, va a ir sobre creatividad y nada, os doy la oportunidad de presentaros, Geray y Martín. ¿Cómo lo hacemos? Yo, dale, y según cómo lo hagas tú, lo hago yo. Vale, yo voy a presentar a Geray. Geray Gómez, nacido en Elche, en 1987. De familia cántabra. Como yo. Efectivamente. Y bueno, ¿qué decir de él que no pueda salir en la Wikipedia? ¿No tienes Wikipedia? No tengo Wikipedia, tío. Bueno, no pasa nada. Espero no tenerla. En Google. Espero no tenerla. En Google. Pues director creativo, has pasado por un montón de sitios. Si no me equivoco, me voy a equivocar seguro. MRM. MRM fue uno. Sí. PS21. Fue otro. Y Sammy Alliance como colaborador puntual. En todo lo que has dicho es correcto. Bien, no he mentido en nada. Sí. Y nada, y no es una alegría tenerlo hoy, lo que es una alegría es tenerlo de vez en cuando. Totalmente. Con nosotros y poder trabajar, porque se trabaja muy a gusto con él. Y se aprende. Efectivamente, se aprende mucho, se pasa bien. ¿Sabes estas propuestas en las que estás hasta las tantas, estás agobiado, pero sin embargo no te... lo estás, y no quiero decirlo muy fuerte, disfrutando de alguna manera? Eso pasa cuando trabajas con Geray Gómez. Un aplauso para él. Menuda intro, menuda intro. Gracias. ¿Algo que añadir a tu presentación? No, absolutamente nada. O sea, eso es todo. Solamente agradecerle a Martín la intro y bueno, no quiero tampoco romantizar con trabajar hasta altas horas de la noche, pero es cierto que la relación con vosotros es lo mismo que conmigo, o sea, todo funciona perfecto y es un gusto trabajar con vosotros, así que Qué bien. Y yo voy a presentar a Martín, que Martín es alicantino. ¿Un tipo? Alicantino, de familia alicantina. Sí, sí. Con un apellido muy alicantino, que es Brotons, Martín Brotons, director creativo en Sammy Alliance. Así También sé que haces cosas de estrategia. Así es. Y estás para un roto y para un descosido porque... Zapato. Sí, a mí me has ayudado muchísimo en muchísimas cosas que trascendían la estrategia y la creatividad. O sea que gran compañero, muy culto. Tengo gafas. Y bastante fricazo, cosa que me gusta bastante. Qué bien. Así que... Buenas presentaciones. Igual era demasiado complicado presentarnos así cruzadamente, pero por bueno... por cambiar y por ser creativos. Sí. De hecho, los que nos veis desde casa es el segundo pueden podcast ir viendo que graba cómo la Martín, barba evoluciona. Está en Mad Podcast. Martín está en huelga de afeitado. Y nada, un placer volver a contar contigo. Jolín, y tanto. Y nada, para empezar ya y entrar de lleno, el podcast de hoy, el episodio de hoy va de creatividad. Entonces, dos grandes creativos. ¿Qué os hizo entrar en el mundo de la creatividad? ¿Qué es lo que os hizo pensar, esto es lo mío? Yo no lo tengo muy claro. Mi historia, sabes que todos nosotros somos, en realidad, somos solo historias, somos la historia que cada uno se autocrea. Autocrea, efectivamente. El otro día me hablaban de un estudio que habían hecho, por no hablar de mí, voy a hablar del estudio, que preguntaban a ciertas personas que habían vivido de alguna manera el 11 de septiembre en Nueva York, que contaran su historia de cómo lo habían vivido. La mayor parte de ellos mintieron sin querer. Uh-huh. Porque se habían autoconvencido de que las cosas habían pasado de una manera distinta. Y eso es lo que somos la historia que nos creamos. Y yo estoy en una historia por crear en realidad, porque no lo tengo claro. O sea, yo sé que no quería hacer esto. O sea, sé que en su día no tenía ninguna intención de dedicarme a la comunicación ni a la publicidad, de hecho, esto yo creo que lo hablamos un día ayer y yo en estas conversaciones que teníamos en algún proyecto. Yo cuando me decidí a estudiar algo, sabía que era de letras, porque de ciencias no era. O sea, también uno es descarte, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo uno es lo que no es. Uno muchas veces avanza por descartes. Efectivamente. Y yo quería hacer filología clásica y tirarme por el latín y el griego. Y me dijeron, ¿pero tú quieres comer o algo? O sea, ¿qué quieres hacer con tu vida, tío? Y dije, venga, tienes razón, voy a hacer filología hispánica, que es mucho más útil. Y no, al final, entre pitos y flautas, pues pensé, oye, a mí me gusta...
Siempre me ha gustado pues el tema del cine, me ha gustado la ilustración, me ha gustado dibujar, la ilustración no, dibujar, escribir tonterías, me gusta mucho el humor y ese tipo de cosas. Pues dije, oye, esto igual tiene una plasmación práctica, ya no en Bellas Artes, ya no en Filología, ya no en cosas que tienen relación. En realidad todo esto tiene relación, sino en algo más práctico que puede ser la comunicación, publicidad. Es cierto que yo a mitad de carrera me quería ir de publicidad. Yo tuve una crisis existencial con la publicidad toda la vida. ¿Sigues en ella? Sigo en ella, claro. Que si no, ¿de qué? Es que sin conflicto tampoco hay vida. Total. Entonces, yo me quise salir de la carrera, al final no pude por circunstancias también curriculares y al final acabé y dije, bueno, pues vamos tirando. Yo, por ejemplo, el teatro, por ejemplo, una vocación que para mí es... Lo hemos hablado, sí. Sí, o sea, pero todo se aplica a la comunicación, es lo bueno. Es que vas aprendiendo que nuestro curro es lo que llaman un cul-de-sac, ¿no? Es un cajón desastre donde cabe absolutamente todo y de todo puedes aprender y aplicarlo. Y mira, oye, pues vi que efectivamente era la manera útil de encarrilar todas esas cosas que me gustaban y que tienen un final práctico. Es interesante esto que dices porque probablemente la publicidad sea de las pocas profesiones que permite que no sepas demasiado de una cosa, pero que sea válido lo poco que sabes de todas las demás. Entonces, en ese sentido, en el momento que eres un poco curioso... Sí. Que nuestro curro es lo que llaman un cul-de-sac, cabe aprender y aplicarlo. Y el episodio de... Sí, no, ya nos podemos ir. Hay chicha. En el episodio de hoy hay chicha. Y más que va a haber. Bueno, y Eray, ¿tú qué? ¿Cómo has acabado aquí? Pues yo es que fue muy pueril todo, porque es cierto que con 14 años tenía como ese punto de, bueno, no sé muy bien a qué me quiero dedicar. Lo que sí tengo claro es que no dejan de llamarme la atención en clase, perdón. No dejan de llamarme la atención en clase por estar dibujando y era lo que más me apetecía hacer cuando estaba en clase de tecnología o de conocimiento del medio. Y una vez vinieron a hacernos unos test de orientación curricular para ver pues lo típico, qué se te puede dar bien, qué habilidades tienes o en qué te podrías dedicar. Yo vi que estaba por ahí la palabra publicidad y se me encendió la bombilla porque de siempre me habían gustado los anuncios. No me daba cuenta de que, o sea, no era un gusto consciente, simplemente cuando llegaban los anuncios me lo pasaba muy bien por lo que contábamos antes, ¿no? O sea, es que al final nosotros hemos vivido una época de la publicidad súper bonita y súper interesante. Yo era crío en los 90 y los anuncios de los 90, cuando todavía se hacían spots, porque bueno, era el punto de contacto que había en ese momento, se hacían grandes spots, también se hicieron durante los años, bueno, sobre la primera década de los 2000. Entonces a mí me gustaba aquello, yo sabía que me estimulaba. Y con 14 años vi que había una palabra que era publicidad, que era una de las orientaciones curriculares entonces yo contesté aquel test con la intención de que saliera publicidad. Y salió ingeniero. No. Y salió veterinario. A ver, que me gustan los perritos. Pero sí, fue como que... Y luego en adelante como que todo lo que fui fue intentando acercarme a esa primera decisión que tomé con 14 años. Hice todo lo posible para llegar a la universidad. Llegué fatal. Hice una selectividad de mierda. No sé si... Saqué un 5 y algo y algunas décimas, entonces, bueno, pues no me podía permitir irme a estudiar por Alicante o alguna universidad pública y fui donde mi padre, papá, por favor, es que la publicidad es mi vida. Y bueno, me pagó los estudios en una universidad privada y luego estando allí tuve la suerte de que me becaran a través de un concurso que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, me becaran para venir a la escuela, a una escuela de publicidad en Madrid, donde ahí sí, pues la carrera fue un poco desastre, en realidad. En la carrera yo... Es que eso es dado para otro podcast, ¿eh? Sí, yo creo que tal y como estaba planteada no era muy estimulante y a mí me decepcionó un poco. Pero es cierto que durante todo ese trayecto me di cuenta de que había otras escuelas que sí se dedicaban a enseñarte a hacer anuncios. ¿Verdad? Yo en 2008, creo que fue 2008, la universidad hizo unas charlas, se llamaban Beyond the Line, que estuvieron bastante bien y ahí me estalló la cabeza porque ahí vino Pablo Azugaray, vinieron los de Raiz y Soto, vinieron... Claro, el Pablo Azugaray de la Shackleton de 2008, estamos hablando de la mejor... Bueno, no sé si ese año fue Agencia del Año en Cannes, en Direct, sí, creo que fue en Direct.
Claro, los anuncios de Caja Madrid, el depósito Lopetegui, bueno, esto es historia de la publicidad de España, que historia buena, ¿no? Entonces a mí me estalló la cabeza y dije, yo quiero hacer esto, o sea, ¿qué tengo que hacer para...? Más bien me acuerdo, en mi inocencia pregunté, ¿cómo se hacen estos vídeos? ¿No? Yo preguntaba por el software. Y claro, no sabía que primero pues, había que tener esas ideas y demás. Entonces a mí me estalló la cabeza en aquello y dije, bueno, tengo que hacer todo lo posible para llegar ahí. Y vine a Madrid y bueno... lo conseguí, pues vine a una escuela, es cierto que no terminé, era un máster pero nunca lo terminé. Trabajé un tiempo en Berlín, luego ya me vine a Madrid, inicié la carrera y ya desde entonces como que he seguido todos los pasos pues que han ido normales y corrientes de una carrera publicitaria. Empiezas como becario y hasta dirección creativa no me he saltado ni uno, he pasado por todos. Entonces bueno, pues así. Bien. Muy buenas historias. Y como nos gustan mucho las historias, quiero seguir con un par de historias, una de cada uno de vosotros. Y es, ¿qué idea os habría encantado, de las que habéis propuesto alguna de las marcas, os habría encantado que hubiera salido adelante y no ha salido? Y si no se os ocurre alguna así a bote pronto, os doy la opción de que me contéis qué anuncio os marcó creciendo igual, ¿no? O en la época de estudiante o... ¿sí? De estudiante o de colegio, insti. A mí me cuesta mucho pensar en lo segundo. ¿Te gusta o te cuesta? Tú lo tienes claro, ¿no? Yo tengo un montón de anuncios que me han marcado, muchísimos. O sea, obviamente voy a acercarme a lugares un poco comunes, pero es que es cierto que yo los viví como consumidor de anuncios. O sea, yo estaba viendo la tele cuando de repente apareció el Te Gusta Conducir. Y a mí esas cosas sé que me marcaron, porque las recuerdo, o a lo mejor me lo he inventado, a lo mejor me estoy inventando un recuerdo, pero recuerdo que eran cosas que a mí en la tele me hacían parar y estar fijándome, o el Be Water My Friend, o toda la época... Bueno, digamos que es toda la publicidad que hizo SCPF en la época en la que SCPF era lo que fue, con Tony Segarra en cabeza y compañía, a mí me marcó. También me marcaron anuncios de los Sito y Vitan de Publicis, grandes anuncios que han hecho grandes agencias durante todo este tiempo que sí, que me han marcado. También la Macan de Calvo o la Macan de Campofrío, son anuncios, y luego pues también anuncios de fuera. Toda la época de Wayne and Kennedy con el Nike del Ride the Future, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo. Me estalló la cabeza, de hecho. Entonces, si paro, podría pensar en muchos más. Me imagino a la gente que está en casa googleando o en YouTube buscando estos anuncios. Total, ¿eh? Sí, bueno, sí, anuncios, todos que se pongan los reels de los primeros 2000 de la publicidad del Sol, del CDC, de Cannes, y bueno, es que es una delicia. Es un montón de anuncios. De hecho, vamos a buscar algunos de estos anuncios para los curiosos en casa y los vamos a dejar en la caja de descripción del vídeo. Os animo a todos a que nos veáis a través de YouTube, porque no hemos puesto cámaras para nada tampoco, ¿no? Entonces, aparte en YouTube tenéis esa caja de descripción maravillosa donde podéis pinchar en todos los links que vamos a buscar concienzudamente para que disfrutéis de la publicidad, tanto como lo hacen Geray y Martín. Martín, ¿se te ha ocurrido alguna idea o paso a la siguiente sección? Sí, pero si quieres pasamos a la otra pregunta que has planteado, ¿no? Que es qué cosas has presentado y no te... pues yo creo que... O sea, yo por hilar un poco con los casos que hayamos visto, yo creo que he disfrutado más viendo casos desde que me dedico a la publicidad que antes. Por lo que te decía, yo tampoco he tenido una relación con la publicidad o con la comunicación tan romántica, que lo envidio en realidad, ¿eh? O sea, no envidio... Es una maravilla. Hay algo que es completamente envidiable, que es tener claro una vocación y una pasión, y es que eso se convierta en tu realidad laboral. O sea, porque al final, joder, pues te están pagando por una cosa que te encanta. Y no quiere decir eso que no me guste lo que hago, sino que no partía de ahí. No nació como una vocación. Exacto. Y sin embargo, ahora que sí que me dedico a esto, disfruto mucho más de los anuncios, incluso de los antiguos, ¿no? Porque me pregunto, hay un ejercicio que a mí me encanta hacer, que es hacer el retro brief, ¿no? El ver la plasmación de una publicidad y decir, bueno, ¿esto cómo arrancó?
¿no? Y decir, ¿y cuál era el briefing que les dieron? ¿No? ¿Cómo ha sido como todo el proceso estratégico hasta llegar a esta idea, ¿no? O sea, me intriga mucho. Incluso a veces pues me hago mis cablas y digo, mira, esto igual venía por aquí, pero esta necesidad ha virado en esta otra cosa y cómo de repente me gusta el pensar, ahora que ya conoces un poco el mundo interior de las agencias y de los clientes, los ves con otra perspectiva, supongo que es inevitable, ¿no? Igual que bueno, pues cualquier profesional, cuando una vez que está dentro, pues todo lo que pasa dentro de su profesión, pues lo ve de otra manera, ¿no? Pero sobre las cosas que has llegando, o sea, hilando con esto que estábamos diciendo, aquellas cosas en las que has trabajado, que has presentado, que te han encantado y que no han salido, seguro hay millones. Porque la mayor parte de los trabajos que haces no los compran. Pero estoy convencido de que el 89,999% de las cosas que ahora pienso, hostia, me hubiese encantado que eso saliera, ahora lo veo y no me gusta tanto. Es que eso lo comentábamos antes off the record, que ahora sigues, perdón, no te quería cortar. Es que hay una relación pero ahí, es eso de cómo de rápido cambia todo en el mundo de la creatividad, que ahora lo vamos a hablar, el que implica trabajar en creatividad, pero justo os comentaba, yendo al hilo de esto, que yo hay propuestas de hace 6 meses que he entregado, que en su momento las entregué muy cómodo, que ahora las veo, pero 6 meses, es que no te hablo ni 2 años. Y digo, ¿cómo sigo en nómina? Esto era un truño, en mi cabeza actual. Sí. Pero que yo sé que cuando lo presenté me gustaba, estaba cómodo. Y eso, si tuviésemos tiempo, en realidad, hay una cosa que gente que conozco que trabaja en cine y ese tipo de cosas dice, oye, hay que dejar dormir las ideas. Totalmente. Entonces, tú ten tu idea, desarróllala, déjala dormir y vuelve a ella. Y es ahí cuando vas a decir, esto sí que vale, esto tiene recorrido, esto no lo tiene. Y esto yo creo que vale para todo lo que creas en la vida. Totalmente. Bueno, y es que además yo creo que aquí confluyen 2 cosas que podrían tenerse en cuenta que son interesantes. O sea, me encanta lo que dice Ricky porque está muy bien. Yo tenía un profesor que se llamaba Carlos Juste, al que le agradezco bastante haberme cruzado con él. Fue profesor mío aquí en Madrid y siempre que terminaba de darnos la clase nos decía, nunca os creáis lo suficientemente buenos para esto. Que yo creo que es un instinto que siempre tiene que estar presente en cualquiera... Yo no diría cualquier creativo, ni muchísimo menos. Quizá los creativos se haga más patente porque estás teniendo continuamente que reinventarte, pero en general, ¿no? O sea, cualquiera que se dedique a algo y que quiera ser excelente en lo que hace, está bien que no se crea nunca lo suficientemente bueno, porque en ese día pues te estancas y es cuando empiezan las cosas a ir mal. Y en relación con lo que dices, con lo de que duerman las ideas, John Hegarty, que es, bueno, Sir John Hegarty, que es el fundador de BBH, es un tío al que le han hecho Sir por hacer anuncios, ¿no? O sea, ojo, como a Beckham. Él dice una cosa que ponía en marcha en la agencia a nivel operativo, pero que también lo implantó, digamos, en la filosofía de la compañía, y es que cuando un diseñador diseñaba algo, él lo miraba desde lejos. Se iba, pues, la pantalla estaba, pues se iba como a 4 o 5 metros y lo miraba desde lejos y cerraba, como que entrecerraba un poquito los ojos para saber si ese anuncio iba a cumplir el cometido de terminar comunicando. Y él aplicó esto a la compañía. Él decía que siempre hay que mirarlo todo con la distancia suficiente como para que deje de gustarte. Testar así las cosas, ¿no? De manera que no te enamores demasiado de tus ideas, porque eso es otra cosa que nos pasa demasiado. Y que probablemente tenga tanto que ver en la capacidad o no capacidad de frustración que se tiene como creativo. O sea, eres tan buen creativo como tan dispuesto estés a que tus cosas no salgan. Al final, totalmente. Es así. O sea, si hay un consejo... ¿quién soy yo para darle consejos a nadie, ¿no? Pero de los primeros consejos que le daría yo a alguien que se quiera dedicar a la creatividad publicitaria, en este caso, es que se familiarice cuanto antes con el no. Total. Porque es una profesión de no. Y los nos tienen orígenes súper variables y súper imprevisibles también. O sea, hay veces que es no porque no nos encaja, o es que es no porque han cambiado el director de marketing, o es que es no porque me acaban de ventilar 100.000 pavos que tenían en el presupuesto porque se los han metido a otra cosa dentro de la empresa, o es que es no porque hoy me he levantado que hoy es no esto y lo que me pongan por delante. Entonces... hay que estar preparado para eso, hay que tener el nivel de frustración alto. Total. Bien alto. Totalmente. Bien alto. Y es que además confluyen 2 cosas también, que es el criterio objetivo y el subjetivo de la creatividad. Sí. Y ese ejercicio, ¿no?, de alejarse y entrever para ver si efectivamente el mensaje está transmitiéndose aún con la distancia y ya no es que me guste o no me guste, es que hay
un mensaje claro que se está transmitiendo, es que hay que saber conjugar eso, ¿no? Porque hay mucha gente que, yo lo digo mucho, ¿no? Esto va de molar. Digo, no, esto no va de molar. Esto va de canino, de premolar, o no sé, pero no va de, no va de eso. O sea, esto va de que tú tienes una cosa que comunicar a otros y tiene que llegarle. Porque es que nos dedicamos a la comunicación. O sea, no es a ser más guay, a ser más, a hacer mucho ruido, no, es, ¿tú quién eres? Porque partimos de la base de que las marcas son irrelevantes. O sea, irrelevantes para el devenir de nuestro día a día. Uno no se levanta por la mañana diciendo, ay, cómo me gusta esta marca. Porque si tienes eso, tienes una patología. Y sin embargo, no dejan de darte mensajes las marcas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues tienes que saber, pues eso, el cumplir el brief al final, ¿no? Que para eso es lo que estamos aquí, para cumplir unos objetivos concretos. Y luego, efectivamente, está ya los criterios subjetivos que se derivan en, pues, que guste más o menos al cliente, o que guste más o menos a la propia compañía en la que estás trabajando, o que guste más o menos a un jurado. O sea, hay otro tipo de... Y ya por seguir avanzando, porque podríamos estar hablando horas de estas cosas, ¿cómo es, sin contar vuestros grandes secretos, cómo es vuestro proceso creativo? Es decir, os llega un brief, os llega un reto, una propuesta, ¿qué hacéis? Pues yo creo que el proceso creativo empieza mucho antes de recibir el brief. Y creo que es un proceso que se construye cada día cuando te levantas. El proceso creativo arranca con tus referencias. Y bueno, yo tuve la suerte de trabajar con el que entonces era mi jefe, que es Jesús Revuelta. Ahora solamente es muy amigo mío. En realidad es muchísimo que sea muy amigo mío, le valoro mucho. Y él a su vez, además, fue pupilo de uno de los grandes nombres de la publicidad en España, que es Solana. Uh-huh. Que bueno, fundador de AbelYou y ha escrito cantidad de libros y bueno, le acaban de dar el CDC de honor, no sé, este año no, sino el anterior, bueno, es un capo. Y Jesús siempre decía o definía la creatividad como la conexión improbable de ideas que estaban desconectadas. Entonces, en ese sentido, es fundamental tener la mayor cantidad de ideas a priori inconexas que te permitan en un momento dado conectarlas para, pues, sorprender, ¿no? Entonces, el proceso creativo operativamente, pues, recibes el brief y te empapas y lees y buscas y tal, pero yo creo que lo más importante es tener una base de conocimiento y de cierta atención frente al entorno, frente a lo que está pasando en el mundo, y luego también ciertas referencias, ya sean culturales o estéticas. Bueno, hay que estar picoteando continuamente un poquito de todo para que cuando de repente te llegue un briefing digas, vale, tengo mecanismos, tengo palancas que activar, resulta que esto se conecta muy bien con esta tendencia, pero también con esta noticia, pero también con este comportamiento que se ha descubierto que es algo inherente al ser humano, por decir algo, ¿no? Entonces el proceso creativo empieza ahí. Luego, operativamente lo de siempre, pues te llega el brief, te pones, hablas, peloteas, discutes, y de repente pues hay una chispa ahí que de una manera o de otra no siempre ocurre, ¿no? O sea, no siempre es una cuestión de chispa. En el mejor de los casos es una cuestión de chispa, pero en el peor de los casos es esto cumple. Con esto puede que les gustemos. Y si lo argumentamos bien, conseguiremos gustarles. Exacto. Otras veces esto es esto. Otra cosa es que luego te lo aprueben o no. Vale, ahí ya entramos en otros temas. De otra gente. Exacto. Pero sí, yo creo que el proceso creativo empieza cuando coges un día un libro, un domingo por la tarde, y te sientas a leer. Ahí empieza el proceso creativo. Total. Sí. O sea, es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, porque al final es verdad que tira mucho de recuerdo, ¿no? Cuando estás leyendo el brief y dices, hostia, pues esto me recuerda un poco a esta cosa que no tiene nada que ver, pero ¿y si tiene que ver? No, al final el tema de las referencias es súper importante. Total, sí. Bueno, es fundamental, de hecho. Es que de hecho, se nota muchísimo a un creativo cuando propone algo que le gusta. Se nota muchísimo las diferencias entre creativos. Pues eso, su background, sus referencias, sus hobbies, sus pasiones, los personajes que consumen, el tipo de contenido que consumen, se nota un montón. Sí, eso
hay que aprovecharlo, pero que no te condicione tampoco, Totalmente. ¿no? Porque es verdad que de repente llegas a un brief que no tiene absolutamente nada que ver ni con tu manera de consumir, ni de tus referencias, ni absolutamente nada. Que eso también es un reto, ¿no? Y salir de... Por eso, hay que saber recordar, hay que saber investigar, hay que saber cotillear. En Alicante se dice dotorear. Tú dices dotorear en... Dotorear. Es esta gente que llega a tu casa y abre todos los cajones. Está hablando contigo, ¿no? Está hablando contigo, mientras mira, abre cajas y tal. Dotorear. Pues dotorear. Hay que ser flexible y saber hay que saber adaptarse. cómo abrir cajoncitos, mirar lo que hay y tal. Y dices, mira, pues esto igual... Entonces, es un poco las dos cosas, ¿Cuál ¿no? sería el Pokémon que sería el mejor creativo? Yo digo que es Ditto. Bueno, Que te copia. Muy buena referencia. Bueno, no te copia, se adapta, se amolda, Ojo. bueno, Es que eso, Ditto es un crack de la creatividad. Es que has abierto una caja de Pandora ahí, ¿eh? Uy. Creatividad. Como la palabra creación. De hecho, os quería decir, ¿qué os pasa por la cabeza o qué pasa cuando entregáis vuestra idea, entregáis vuestro proyecto y os dicen una persona que igual el cliente siempre tiene la razón, digamos, ¿no? Como, bueno, eso intentamos, que el cliente siempre tenga la razón. Pero cuando os dicen, me falta creatividad, quiero más creatividad, ¿qué pasa ahí? Que os lo digan a vosotros, que sois los creativos. Es que depende de quién te lo diga. O sea, si a mí me viene Machado o Kerman Romeo y me dicen que falta creatividad, agacho las orejas y me voy a mi casa diciendo, tiene toda la puta razón, vaya mierda de creativo soy. Una vez más, no he estado a la altura. Si quien me lo dice, no quiero tampoco que parezca que esté hablando de nadie en concreto, pero y con todos mis respetos hacia todo el mundo, pero si quien me lo dice huele a pachuli y sí, y me pone de referencia el último chiste fácil que ha hecho la marquita de turno en un post de Instagram, pues agachas las orejas delante de ella también, pero te vas a casa diciendo, madre mía, ¿qué hago trabajando para esta gente? Entonces, con esto que quiero decir, que hay que tener muy en cuenta el criterio de los demás, y en ese sentido, y lo hablábamos antes, no todas las opiniones son válidas. O sea, obviamente todas las opiniones se tienen que escuchar, pero eso no quiere decir que haya que abrazar todo lo que te dice todo el mundo. Siempre dependerá pues de quién te lo diga, básicamente. Total. Porque igual no es darle la razón al cliente, es darle razones. Porque claro, es que ahí ya entra el tema de la confianza que puedas tener tú con el interlocutor. Y si tú tienes la suficiente confianza como para poder argumentar y preguntar por qué se está tumbando algo o se está planteando que esto no es suficientemente válido o que hay que plantear otra cosa, referencias random, es que volvemos un poco a lo mismo. Subjetividad versus objetividad. O sea, puede que no te guste, pero ¿esto cumple o no cumple? ¿Lo que tú me estás proponiendo cumple o no cumple? Y hay que argumentar las cosas, que tampoco, que esto no es arte. Y creo que das en el clavo con algo, porque yo creo que el gusto nunca debería entrar en los criterios. A la hora en los criterios a la hora de juzgar si una idea funciona o no. Y se adolece mucho de esto. Es que esto no me termina. Bueno, ya sé que no te termina. Puede que no te termine porque yo qué sé, por lo que sea. Pero ¿cumple o no cumple? Y sobre todo, mira, hoy justo veía una entrevista, creo que era Matt Damon, que hablaba, bueno, cómo él se enfrentaba a ciertos procesos de escritura de guión. Uh-huh. Y él decía que le cambió un poco el paradigma una vez que se juntó con un guionista y le dijo, no me digas qué es lo que no te gusta de mis ideas, dime qué es lo que sí te gusta y hagámoslo crecer, hagámoslo evolucionar. Esa parte, sí. Claro, se tiende mucho a la hora de juzgar ideas a el definir si algo está bien o está mal. Y probablemente en un mundo en el que hay que estar continuamente teniendo ideas, las primeras ideas o los primeros encuentros no se esté dando en el clavo. En eso, por ejemplo, mira, acabo de tener hace nada he estado trabajando con un creativo al que admiro mucho y que me ha encantado, que es Rafa Antón. Y era muy refrescante sentarse a contarle ideas porque en ningún caso mataba. Siempre intentaba encontrar, mira, bueno, pues... Sí, la fortaleza. Exacto. De la idea. No, quizá no está bien rematada la idea, pero esto hay que hacerlo crecer. Luego, obviamente, todo esto cruzado con su vasta cultura y la cantidad de tiempo que lleva trabajando en esto,
para un tío como yo, que lleva muchísimos años menos, para mí era como, joder, qué gusto trabajar contigo, cómo de bien se siente uno, te vas con ganas de seguir teniendo ideas. Hay otros, y ojo, no solamente son clientes, hay otros creativos que a los que les estás contando idea, porque en la creatividad pues también le cuentas ideas a creativos, que hacen exactamente lo contrario, te apagan, te sientes juzgado lo primero y luego no estimulado a seguir pensando cosas, porque es lo que te vaya a contar o muere o sobrevive, y esa predisposición no es la mejor. Es que lo que decíamos es que confianza, o sea, primero la relación, nosotros yo creo que vendemos confianza también, ¿no? De cara al cliente vendemos confianza y tenemos que tener confianza entre nosotros también. Entonces, si tú tienes la confianza suficiente como para poder hablar de una manera natural, porque de nuevo no estamos operando a corazón abierto, estamos vendiendo ideas, pues tengamos la confianza suficiente como para decir, mira, esto sí, por aquí, esto sí, por ahí no, esta idea, esto me lo están matando sin razón, o esto sí, o sea, hay que rebajar un poco también la tensión, la frialdad con la que nos tratamos a veces. Totalmente. Es que tenemos la suerte de tener una profesión en la que podemos ser pues completamente, o sea, podemos ser mucho más distendidos, tenemos más confianza con la gente, hablar de una manera más natural. Totalmente, justo con lo que decía ayer de acostúmbrate al no, yo creo que es súper importante esa relación de confianza, de poder a nivel con tus compañeros, agencia. Y contigo mismo, claro. Decir opiniones, oye, esto no lo veo, desde el aprendizaje, ¿no? No desde tirarlo, sino vamos por aquí, vamos a potenciar esta parte. Es más, yo antes del no, yo diría un por qué. Claro. Sí. ¿Y esto por qué? Por entenderlo, porque igual no lo estoy viendo porque yo no lo sé ver. Sí. Hay que saber también, efectivamente, dar feedback. Y yo creo que además no es baladí que las mejores o los mejores momentos publicitarios o de creatividad publicitaria de las mejores marcas siempre hayan ocurrido en donde los modelos de relación de agencia y cliente quedan desdibujados. O sea, yo tuve la suerte durante mucho tiempo de trabajar con KFC y recuerdo exactamente el momento en el que las cosas empezaron a ir mejor y fue un día en el que una vez más yo sentía que iba a un examen. Y vengo a contar ideas y a ver si apruebo o no. Y recuerdo que frontalmente hablé con el brand manager de aquel momento y le dije, tío, no quiero sentir que vengo aquí a examinarme. Quiero sentir que vengo aquí a hablar contigo, y que seamos un equipo, o sea, que desdibujemos un poco la frontera cliente-agencia. Llámame cuando quieras, te llamo cuando quieras, hasta las 8, te llamo cuando tenga una movida, por favor, ve contándome, vayamos contándonos y no esperemos a el momento, ¿cuándo es la presentación? Tal día, a tal hora. Bueno, pues vamos ahí con un keynote y a ver si conseguimos. No, oye, se me ha ocurrido esto, ¿tiro por aquí o no tiro? Porque además eso luego también se traduce en eficiencia entre los equipos. Total. Que es una cosa que parece que es que, o sea, de alguna manera, y aquí abriríamos otro melón, ¿no? Pero la creatividad en la medida de lo posible debería ser eficiente, no tanto por una cuestión de compañía, que también, porque la cantidad de horas que le metes a pensar una idea valen dinero, sino también por una cuestión de salud mental de los creativos. Es muy frustrante cuando un chaval lleva 4 días pensando en algo, que además tú le has dicho que es en esa dirección, como director creativo en este caso, ¿no? Le estás diciendo, tira por ahí, y tira, y te hace caso, y da con las cosas que tú le habías dicho, y llega a la presentación y te dicen, no, es que estáis completamente equivocados. O sea, os habéis ido a un sitio en el que no queremos estar. Ese chaval que se ha tirado 4 días o 5 días pensando... Dándolo todo, sí. Le tienes que decir que mañana hay que empezar de cero. Le rompes el papel y hay que empezar de cero. Hostia, es frustrante, ¿eh? Es muy frustrante. Y esos chavales están cansados y agotados y no quieren más. Entonces, hay maneras de evitar esto. Y tienen mucho que ver con la relación constante. Desdibujar la línea creativo-cliente y, oye, somos compañeros aquí, somos partners, tú quieres vender más, yo quiero que me compres el anuncio cuanto antes para que tú vendas el pollo frito cuanto antes y todos estemos felices y salgamos ganando. Entonces, en ese sentido yo creo que eso pues es un camino. Total. ¿Qué pasa o qué hacéis? Porque además tengo curiosidad en vuestros casos por saber cómo reaccionáis. Cuando hay un bloqueo, una sequía, un no sé qué narices presentar, ¿a qué recurrís?
Pues... yo No diría te pasa, no te pasa. al mínimo como un múltiplo. Desarrolla eso. A ver, vamos a concentrar qué puñetas, pues se puede decir cojones, qué cojones tenemos que contar en una frase. Y a partir de ahí volver a... Porque es verdad que a veces nos vamos por las ramas y empezamos a pensar ahí en qué territorio... Nos complicamos la vida. Sí, sí. Y a veces es ir a lo básico. No quiero decir que eso sea la consecución del trabajo, digo que sea el punto de partida una vez que estás bloqueado. Digo, vamos a ver, cojamos el briefing. ¿Esto de qué va? Esto va de, hay que decir esto y esto y esto. Son muchas cosas. Digamos esto solo. Y a partir de ahí, construir de cero. Y lo siguiente es llorar, claro. Llorar ayuda muchas veces. Yo de hecho empiezo por ahí. Yo empiezo por enfadarme. Lo primero que, aparte, soy bastante pasional con el trabajo por momentos más de lo que debería. Y porque me hace pasar malos ratos y tampoco, ¿sabes? Entonces, primero me enfado, me quejo, además me cuestiono muchísimo, es el síndrome del impostor, que más o menos lo tengo por ahí medio controlado. En esos momentos se desboca y se va a la mierda. Entonces, yo en un momento lo que hago es ser consciente de que me estoy enfadando por eso. Hasta cierto punto está mal enfadarse por eso, pero también está bien porque como que alberga te retas. Sí, y alberga como ese sentido de responsabilidad frente a lo que estás haciendo. Y yo me voy. O sea, yo cierro el ordenador o me salgo de la reunión y me voy a darme un paseo por ahí un rato. Te diría, me voy a despejarme, a olvidarme de todo y llamo a mi madre. No. Es liberar la RAM, ¿no? Me voy a la calle a seguir pensando sobre eso, pero lo hago caminando, que me ayuda bastante, como que me predispone... Sí, cambiar de aires. Me predispone la cabeza de otra manera, estoy lleno de inputs, veo gente, veo actitudes, veo coches, no sé qué... No es que dé con la idea, ni muchísimo menos, no vengo aquí a... No, y de repente me sale... No. Me voy a pensar de otra manera y luego paro un rato. Ahí sí paro y digo, y ahora no voy a pensar en nada, voy a tener Instagram, voy a meterme una buena dosis de dopamina aquí en la cabeza y a ponerme en automático. Voy a apagar la cabeza. Yo voy muy por ahí. Yo no soy tan creativo como vosotros, ni estoy full time en Sami desarrollando creatividad, pero sí que es cierto que a mí lo que mejor me viene cuando no se me ocurre nada es pasar página, olvidarme y al día siguiente ya lo vuelvo a retomar. Total, sí. Porque es que pues muchas veces dejarlo de lado y ya volveré ayuda mucho. Y al rato llega, ¿eh? Al rato... Sí, acaba llegando. Sí. Y además, ¿no os pasa a veces que estás con ese momento de no tengo ni puñetera idea y pasa por un café o lo que sea? Y viene. No. Y dices, fíjate, me acordaré de este momento cuando se me ocurra la idea. Totalmente. Porque sé que llegará en algún momento, ¿no? Pero mientras tanto, pues aquí estamos y te ríes. Yo me río un poco de la situación de aquí estoy, es normal que no tiene ni puñetera idea de qué cojones pensar y además pues ya me acordaré de este momento. Y tengo yo momentos como la fotografía, ¿no? De mí mismo en la cafetería de agencias y tal, diciendo, cuando me salga ya verás tú cómo me río de esto. No, yo además engaño a mi cerebro porque hoy ya no lo voy a tocar más. Pero no me voy rayado ni enfadado, igual que soy más fasota que Jeray, sino es en plan, porque si me voy pensando en ello, al final no desconecto y digo, me autoengaño y me digo, mañana me sale algo. Ya. Te das cuenta de que... Te predispones a que te das cuenta lo proyectas. De lo importante que es el tiempo, ¿eh? Totalmente. Tiempo para pensar, tiempo para dejar de pensar, totalmente. Tiempo para guardar las ideas. Totalmente. Por eso los clientes Amigos, tienen que saber que necesitamos días para hacer las propuestas. Va por ustedes. Tiempo. Y ya para cerrarle este capítulo, porque este episodio me encanta oíros hablar, la verdad que me lo disfruto mucho. Mil gracias por haberme acompañado en este 5º episodio. Muy guay. Ya por resumir y por cerrar, ¿qué es ser creativo? ¿Empiezo yo? En medio resumen, así como pum. Yo creo que ser creativo... a ver... es que... A ver, ser creativo es... Lo primero de todo es creer en la creatividad. Y con esto... No tampoco me... Ay, qué romántico. No, o sea... Crear en la creatividad... Mira, otra vez voy a referenciar a otro gran amigo que también en su día fue mi jefe, que es Víctor Blanco. Me faltarán vidas para agradecerle todo lo que aprendí con él. Él decía una frase que me apropio, que es que la certeza es un error.
tiene como cantidad de significados, pero para mí tiene uno muy importante, y es que la creatividad es una mirada que se predispone desde que lo que algo es podría ser de otra manera. Esto es un... No sé, quiero poner un ejemplo tontísimo, ¿no? Pero bueno, esto es un coche. Bueno, pues puede ser un coche o puede ser el sitio que te lleva a... o el vehículo que te lleva a... ¿Me lleva de punto A a punto B? O bueno, o puede ser te lleva a punto A a punto B físico, pero te puede llevar al punto A a punto B vital. Entonces, aquel que no se conforma con el primer impacto, con... Bueno, los niños, los propios niños, hay un estudio súper referenciado que probablemente no le esté descubriendo nada a nadie, pero hay unos chavales en un colegio que cuando tienen 2 años les vienen con objetos figurativos y les dicen, ¿qué es esto? Entonces les traen un patinete. Y entonces el niño dice, pues esto es un cohete que no sé qué, esto es un... O sea, dan cantidad de respuestas a una misma cosa. 3 años después les llegan a los mismos críos y les dicen, ¿qué es esto? Y te dicen, un patinete. Entonces, esas mentes que no se conforman con ver el patinete, cuando solamente es un patinete, son aquellas que de alguna manera, tienen una querencia por la creatividad. Y para mí la creatividad está en esa mirada. Eso quiere decir que se puede ser muy creativo siendo un abogado, o haciendo el trabajo más gris del mundo, o siendo un fiscal, pues porque de alguna manera no se conforma con el primer input. Para mí la creatividad es eso, es no conformarte con el primer input. Es la conclusión que tiene que volver el 1, 2, 3. Pues explícame eso. ¿Tú te acuerdas del 1, 2, 3? Que daban... ¿Era en 1, 2, 3 o no te ríes que es peor? Una de los dos era. Igual era no te ríes que es peor. ¿No te acuerdas? ¿A qué referencias viejunas? Que daban objetos a la gente y tenían que decir eso, precisamente eso. ¿Esto qué es? Esto es un sombrero. Y esto es un no sé qué. Y pues por ahí va. Alimentaba un poco eso también. La referencia de cada uno, ¿verdad? Yo cuando me pregunto qué es creatividad, primero, la creatividad es una engañifa terminológica, porque no estamos creando nada. Totalmente. Aquí lo que dicen los cursis, creatio ex nihilo, no se crea nada de la nada. Entonces, todo viene de algo. Entonces, crear como tal, no. Y el referente que yo tengo para la creatividad, a nivel teórico, es Mr. Bean. Para mí es Mr. Bean. Y esto viene también del teatro. A mí cuando me enseñan lo que es un gag que luego puedes, pues estos chistes, ¿no? Un sketch, lo que sea. Bueno, un gag es parte de un sketch. Bueno, no vamos a entrar en tecnicismos, pero me hablaban de que el gag es una acción lógica no habitual. ¿Vale? Es decir, Mr. Bean. Mr. Bean, cuando quiere pintar su casa, para las paredes de su casa, lo primero que hace es coger una brocha y pintar. Pero de repente aparece un conflicto y es que la brocha se rompe. Su objetivo sigue estando ahí, pero tiene un conflicto. Y esa es la base de toda historia. Y ahora viene el gag. ¿Qué hacemos para conseguir el objetivo? Pues cojo y la manga de la brocha se la meto al osito de peluche, intento pintar con él. Pero se me jode el osito de peluche. Por lo tanto, tengo que buscar otra alternativa. Al final, Mr. Bean lo que hace es empapelar, no sé si habéis visto el sketch, pero empapela toda su casa, los objetitos de su casa con papel de periódico, coge un bote de pintura, le pone dinamita, le prende fuego y se va. Y cuando llega, está todo pintado porque ha conseguido su objetivo de una manera lógica, pero no habitual. Para mí es la definición perfecta. Y viene, de nuevo, no viene de la creatividad, viene de otro lado. Esto me hace pensar mucho... Bueno, no sé si estamos para terminar. Sí, hay que terminar, pero Didi. Este va a durar más. Este va a durar más. Ahora cierro yo. Perdón. Es que está muy bien esta conversación. Yo me lo estoy pasando pipa. De verdad estoy contento. Que me hacía pensar mucho en un ensayo. Hay un ensayo gráfico de Darío Danti, que es uno de los fundadores de Mongolia, que se llama Disparen al humorista, que es un ensayo gráfico sobre el humor y sus límites. Y sin entrar en los límites del humor, porque tendríamos para otro podcast, él hablaba de una cosa que de alguna manera desculpabilizaba a aquellos que encontraban humor en cosas pues hasta cierto punto sórdidas, que es el hecho de que las conexiones de las cosas que nos hacen gracia ya están ahí. Claro. Es decir, son las miradas creativas las que las encuentran. Pero las ideas, por así decirlo, ya existen. O sea, metafísicamente hablando,
ya existen, ya están lo uno con lo otro. Solo falta alguien que lo detecte, que lo señale. Que las una. No, ya están unidas. Sí. Alguien que la vea. Diga, uy, esto con esto está unido así. Entonces, un poco volviendo a lo que decías, ¿no? Del gag y uniéndolo también con lo que comentaba antes de que la creatividad es una mirada, lo que hay que hacer es trabajar eso. O sea, de alguna manera la creatividad es estar observando en todo momento, observando, buscar y buscar y alejarse de la primera, o sea, de lo más evidente, de la primera capa. Dotorear. Dotorear la vida. Ese argot me encanta. Dotorear los cajones de la vida. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un gusto, he aprendido un montón. Sigo aprendiendo, da gusto trabajar con vosotros, porque se aprende y se mejora y se crece. Así que nada, esto ha sido el episodio de hoy, que se ha llamado ¿Qué coño es ser creativo? Os esperamos para el siguiente y si no habéis visto los anteriores, vedlos. Gracias, un beso, adiós. Adiós, amigos. Chao. Este podcast es una coproducción de Sammy Alliance y The Core Studio.